¿Alguna vez has sentido que estás a un paso de lograr algo increíble? Pero siempre falta ese detalle clave. El 80% de las personas se rinden antes de alcanzar su meta. Pero hoy, eso no te pasará a ti. En este video te voy a mostrar de manera clara, práctica y sin rodeos. Si quieres aprenderlo bien y sin perder tiempo, quédate hasta el final porque tengo una sorpresa especial para quienes vean todo. Antes de empezar, suscríbete al canal y comenta desde donde nos ves. Queer Saber, ¿hasta dónde llega este video? Activa la campanita porque viene contenido increíble. Ahora sí, vamos directo al grano. El pueblo de San Gabriel, en algún rincón polvoriento del interior de México, era el tipo de lugar donde todos se conocían, pero nadie intervenía en los problemas ajenos. Con casas de adobe desgastadas por el sol, calles empedradas llenas de baches y una plaza principal donde los ancianos pasaban las tardes jugando dominó. La tranquilidad era solo una ilusión. En este pueblo, el silencio era más fuerte que los gritos detrás de las puertas cerradas. Dentro de una casa humilde de paredes resquebrajadas, Isabela, de 27 años, vivía atrapada en un matrimonio que le robaba el alma cada día. Con piel, morena y cabello largo y negro. Su mirada reflejaba lo que pocas personas lograban ver: miedo y resignación. Ricardo, su esposo, era un hombre alto y corpulento, de 35 años, con manos ásperas de tanto trabajar en la construcción, pero también con una ira que lo volvía impredecible. Lo que un día fue amor se había convertido en una prisión de la que parecía imposible escapar. Cada noche era un infierno. Cuando Ricardo volvía del bar con el aliento cargado de alcohol y la mirada perdida en el rencor, Isabela sabía que tenía que medir cada palabra, cada gesto, cada respiro. Bruno, su pastor alemán, lo sentía. No era un simple perro, era su única compañía, su único protector, su única esperanza. Aquella noche, el aire caliente de abril entraba por la ventana, pero Isabela temblaba sentada en la orilla de la cama. Escuchaba el inconfundible sonido de los pasos torpes de Ricardo en el pasillo. Bruno, acostado junto a ella, levantó las orejas y gruñó bajo. Otra vez. Bruno, encálate, perro, bufó Ricardo al empujar la puerta con rudeza tambelindo, mientras se desabrochaba la camisa sudada. Isabela bajó la mirada y tragó saliva. Sabía lo que venía. ¿Ya me serviste de cenar o qué? Ricardo se dejó caer en la silla de madera, haciendo que rechinara bajo su peso. Sí, está en la estufa. Su voz era apenas un susurro, tratando de mantener la calma. Se levantó apresurada y fue a la pequeña cocina donde un plato de frijoles y tortillas la esperaba. ¿Otra vez lo mismo? ¿No te cansas de cocinar porquerías? Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo que Isabela diera un respingo. Bruno gruñó otra vez, esta vez más fuerte. «¡Dije que te calles, bestia!», gritó Ricardo, lanzando un plato al suelo. Bruno se levantó de golpe, su pelaje erizado, los ojos fijos en el hombre que maltrataba a su dueña. Nunca antes había reaccionado así. Algo dentro del perro estaba cambiando. Isabela sintió el estómago encogerse. «Por favor, Ricardo, cálmate», dijo en un intento de apaciguar. «Cálmate, cálmate. A mí nadie me dice qué hacer, mucho menos una mujer que ni siquiera sabe obedecer». En un movimiento brusco, se levantó y agarró a Isabela del brazo, apretándolo con fuerza. «Me duele», gimió ella, tratando de zafarse. Pero Bruno no iba a quedarse quieto. En un segundo, saltó entre ellos y con un gruñido feroz, se plantó frente a Ricardo, mostrando los colmillos. No era un simple aviso, esta vez era una advertencia real. Ricardo lo miró con rabia, pero había algo más en su rostro, algo que nunca antes había mostrado en duda. «Sí, vas a defenderla, ¿eh?», espetó con una risa burlona, pero sin acercarse más. Bruno no se movió. Estaba listo para atacar si era necesario. Isabela, con el corazón latiendo con fuerza, aprovechó ese instante de distracción para retroceder. Por primera vez, vio a Ricardo sin control total de la situación. Por primera vez, Bruno había cambiado el equilibrio de poder. Los segundos se sintieron eternos. Finalmente, Ricardo soltó un bufido y tomó la botella de tequila que había dejado en la mesa. «Me largo, loca. Ya no aguanto ni verte la cara», salió dando un portazo, dejando tras de sí un silencio abrumador. Isabela cayó de rodillas en el suelo de la cocina, con lágrimas ardiendo los ojos. Bruno se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, como diciéndole que todo estaría bien. «Gracias, Bruno», susurró ella, abrazándolo con fuerza. Pero, en el fondo sabía la verdad. Esto no había terminado, solo había empeorado. Las noches en San Gabriel siempre eran silenciosas,
Pero dentro de la casa de Isabela, el aire se volvía espeso, cargado de miedo y tensión. Desde aquella noche en la que Bruno había defendido a su dueña, algo había cambiado en la dinámica de la casa. El perro se mantenía en estado de alerta constante. Sus orejas se alzaban ante el más mínimo sonido, y sus ojos seguían cada movimiento de Ricardo con una intensidad casi humana. Isabela lo notaba. Desde hacía días, Bruno dormía en la puerta de su habitación, como si fuera un guardián dispuesto a evitar que cualquier peligro la alcanzara. Durante las comidas, el perro no apartaba la vista de Ricardo, y cuando el hombre hablaba, Bruno emitía un gruñido bajo, amenazante, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que su dueño lo notara. Esa tarde, Ricardo llegó antes de lo habitual. Isabela sintió su cuerpo tensarse cuando escuchó el sonido de la camioneta detenerse frente a la casa. Aún era de día, y la luz del sol pintaba de naranja las calles empedradas, pero en su pecho se sentía como si la noche más oscura hubiera caído sobre ella. Bruno se levantó de inmediato, su lomo se erizó y emitió un gruñido apenas perceptible. «Tranquilo, Bruno, no hagas nada, por favor», susurró Isabela, acariciándolo con una mano temblorosa. La puerta se abrió con un golpe seco, y Ricardo entró tambaleándose. No estaba tan borracho como otras veces, pero su humor era igual de peligroso. «¿Y ahora qué? ¿Me vas a recibir con esa cara de sufrimiento?». Su voz tenía ese tono burlón que hacía que a Isabela le temblaran las piernas. «No, solo estaba preparando la cena». «Pues apúrate, tengo hambre y no quiero esperar». Bruno no dejó de mirarlo ni un solo segundo. Cuando Ricardo se acercó a la mesa, el perro se interpuso en su camino. Ricardo se detuvo, mirándolo, con irritación. «Muévete, perro». Bruno no obedeció, gruñó más fuerte y no apartó la vista de Ricardo. «Te estoy hablando, maldito animal. Quítate de en medio», gritó, dándole una patada en el costado. El chillido de Bruno hizo que a Isabela se le encogiera el corazón. «Ricardo, por favor, no le hagas daño». «¿Y qué? ¿Ahora este perro es más importante que yo?». Ricardo la miró con una mezcla de desprecio y burla. Isabela se apresuró a revisar a Bruno, que estaba temblando de furia, pero no se movía. Algo en el animal había cambiado. A la paciencia de Bruno se estaba agotando. El resto de la noche fue un infierno silencioso. Isabela apenas probó bocado. Ricardo comió y bebió cerveza en la sala, viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Bruno no se alejó de ella ni un segundo. Cada vez que Ricardo movía un dedo, Bruno levantaba la cabeza. Era como si estuviera esperando el momento en que tuviera que actuar. Y esa madrugada, Isabela no podía dormir. Se sentía atrapada, asfixiada por el miedo y la incertidumbre. Ricardo no iba a detenerse. Cada vez se volvía peor, más agresivo, más impredecible. Bruno dormía en la puerta de la habitación. Su respiración era lenta y pesada, pero en cuanto Isabela se movió un poco en la cama, el perro levantó la cabeza. «Tú también sientes que algo malo va a pasar, ¿verdad?», susurró ella. El perro apoyó la cabeza en la cama, como si quisiera consolarla. Isabela acarició su pelaje y sintió un nudo en la garganta. «Si tan solo pudiera irme de aquí, pero ¿a dónde?». Bruno la miró con sus ojos oscuros, llenos de lealtad. Isabela se sintió culpable. Él estaba dispuesto a dar la vida por ella, pero ella no hacía nada para salvarse a sí misma. Esa fue la primera vez que pensó seriamente en huir, pero no lo hizo. La primera señal del peligro. Al día siguiente, mientras Isabela lavaba la ropa en el patio trasero, escuchó un ruido extraño en la calle. Se asomó por la reja y vio a don Chucho, el vecino de enfrente, barriendo la acera. «Bueno, doña Isa, ¿todo bien?», preguntó con amabilidad. Isabela forzó una sonrisa. «Sí, todo bien, don Chucho. Gracias». El hombre la miró con ojos sabios. Todos en el pueblo sabían lo que pasaba en esa casa. Todos lo sospechaban, pero nadie hacía nada porque meterse en problemas ajenos no era bien visto en San Gabriel. Isabela estaba a punto de entrar cuando vio a Ricardo al otro lado de la calle. No estaba solo. Un hombre desconocido estaba con él, hablando en voz baja. Tenía una expresión dura y vestía ropa oscura. Había algo en su mirada que la inquietó. Bruno también lo notó. El perro se puso rígido y gruñó. Ricardo miró a Isabela y le lanzó una sonrisa burlona antes de seguir hablando con aquel hombre. Algo iba a pasar. Lo sentía en los huesos, y esa noche lo confirmaría. Cuando Ricardo regresó a casa, venía más violento que nunca. «Te dije que no dejaras la ropa fuera, pendeja», le gritó, empujándola contra la pared. Isabela se golpeó el hombro con fuerza y soltó un gemido de dolor. «Ricardo, por favor». Pero Bruno
ya estaba preparado. El pastor alemán se lanzó sobre Ricardo, no solo gruñendo, sino mordiéndole el brazo con una fuerza impresionante. El grito de Ricardo resonó en toda la casa. «¡Suéltame, maldito perro!». Pero Bruno no lo soltó. Isabela vio el terror en los ojos de su esposo. Por primera vez, el equilibrio de poder había cambiado. Esa noche, Isabela supo que tenía que irse antes de que fuera demasiado tarde. Bruno también lo sabía. El calor de la noche era insoportable, pero no tanto como la opresión que Isabela sentía en el pecho. Sabía que Ricardo no se olvidaría del ataque de Bruno, no después de que su propio perro se atreviera a desafiarlo. Esa noche, después de limpiar la sangre de su brazo y lanzar insultos entre dientes, se había encerrado en la habitación, sin decir nada más. Eso le inquietaba en el silencio de Ricardo. Siempre era más aterrador que sus gritos. Bruno estaba acostado a los pies de su cama, con los músculos tensos, como si también esperara lo peor. «¿Crees que va a hacernos algo, verdad?», susurró Isabela, pasando la mano por el lomo del perro. Bruno alzó la cabeza y la miró con ojos oscuros, sabios. No necesitaba ladrar para responderle. Ana Isabela suspiró. No podía seguir esperando a que cambiara. No iba a cambiar. Cerró los ojos con fuerza. Si tan solo tuviera a dónde ir. La respuesta llegó unas horas después. La tormenta antes del caos. La madrugada avanzaba lentamente, y el canto lejano de un gallo marcó las 4 de la mañana. Afuera, el viento levantaba nubes de polvo en las calles del pueblo. Era una de esas noches pesadas en las que hasta el aire se sentía denso. Isabela se despertó con un sobresalto. Bruno estaba erguido gruñendo bayo. Sintió un escalofrío. Algo estaba mal. Se sentó en la cama, tratando de calmar su respiración agitada. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Eran lentos, calculados, y venían de la sala. «Ricardo». El miedo la paralizó por un instante, pero Bruno ya estaba listo. Cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe, el perro se puso de pie de inmediato, con el pelo erizado y un gruñido feroz en la garganta. Ricardo estaba en el umbral, con los ojos encendidos por la furia y el aliento apestando a alcohol. En una mano tenía un machete. «Así que ahora te sientes valiente porque ese maldito perro te protege». Su voz era baja, temblorosa por la rabia contenida. Isabela sintió su corazón detenerse. Era la primera vez que lo veía con un arma. «Ricardo, por favor, estás borracho. Déjalo. Vámonos a dormir». «Tú, cállate», rugió él, dando un paso hacia adelante. Bruno ladró con fiereza, posicionándose entre ellos. Su cuerpo entero estaba tenso, listo para atacar. Ricardo levantó el machete. «Voy a enseñarle a este perro quién manda en esta casa». Isabela sintió el instinto tomar el control. Si no hacía algo, Bruno moriría. «No», gritó, lanzándose hacia él. El machete se le resbaló un poco de la mano, y Bruno aprovechó el momento. Se abalanzó sobre Ricardo, mordiéndole el antebrazo con toda su fuerza. El grito del hombre resonó en la casa. «Maullito Aunimau». Se retorció de dolor en tontondos de fares, pero Bruno no lo soltaba. Isabela vio la oportunidad y corrió hacia la cocina. Sus manos temblaban mientras agarraba el cuchillo más grande que encontró. Cuando regresó, Ricardo había logrado soltar a Bruno, pero tenía el brazo ensangrentado. Sus ojos, inyectados de odio, se fijaron en ella. Tú planeaste esto, ¿verdad?» Ana Isabela levantó el cuchillo con ambas manos. «No des un paso más». Ricardo rió, pero no había diversión en su expresión. «¿Y qué vas a hacer? ¿Matarme? No tienes los huevos para hacerlo». Bruno gruñó. Nuevo Isabela sentía el filo de la desesperación en cada latido. Ricardo se limpió la sangre con la camisa y escupió en el suelo. «¿Sabes qué? No necesito matarte hoy», sonrió con burla. «Te juro que cuando menos te lo esperes, te haré pedazos a ti y a ese perro». Se dio media vuelta y salió de la casa, dejando una estela de furia tras de sí. Isabela quedó congelada. El cuchillo se le resbaló de las manos. Bruno se acercó y lamió su mano. «Nos vamos, Bruno, hoy mismo». La huida desesperada. El pueblo dormía en un letargo profundo. Solo las farolas parpadeantes alumbraban las calles polvorientas. Isabela metió unas pocas cosas en una mochila. No podía llevar más, solo lo esencial. «Vamos, Bruno, antes de que vuelva». Salieron por la puerta trasera y caminaron rápido, con la adrenalina bombeando en sus venas. Cada sombra en la calle la hacía temblar. Bruno caminaba pegado a su lado, con la cabeza baja, pero alerta. Tenía que salir del pueblo. «Pero, ¿a dónde ir?» En la esquina de la calle principal, vio la vieja terminal de autobuses. «Tal vez pueda tomar uno hacia cualquier otro lugar», susurró. Cuando estaban por cruzar la calle, un auto se detuvo de golpe a unos metros de ellos.
El estómago de Isabela se encogió. Era Ricardo. Salió del vehículo con el brazo envuelto en una venda sucia. Su rostro estaba desfigurado por la ira. ¿Dónde crees que vas, cabrona? Isabela sintió que se le helaba la sangre. No había escapatoria. Bruno se adelantó, con las patas firmes en el suelo, y un gruñido que hacía eco en la noche. Ricardo sacó un arma de la cintura. Muévete, o mato a tu perro, aquí mismo. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, de furia, de rabia, de odio. Apretó los puños. No iba a permitir que él la volviera a atrapar. Bruno tampoco. El pastor alemán saltó sobre Ricardo antes de que él pudiera reaccionar. Un disparo se escuchó en la noche y luego, silencio. Todo había cambiado en un instante. El disparo resonó como un trueno en la quietud de la madrugada. Isabela sintió que el tiempo se ralentizaba mientras su corazón martillaba en su pecho. Bruno. Su voz se quebró en un grito lleno de desesperación. Pero el pastor alemán seguía en pie. Había logrado esquivar la bala en el último segundo, lanzándose sobre Ricardo con una ferocidad que nunca antes había mostrado. Los ladridos furiosos del perro se mezclaban con los gritos de Ricardo, quien cayó de espaldas al suelo, forcejeando con el animal que intentaba morderle el brazo armado. Era una pelea a muerte. Isabela no esperó a ver el desenlace. Sabía que era ahora o nunca. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera procesarlo. Corrió hacia el auto de Ricardo, donde la puerta del conductor estaba entreabierta. Si lograba tomar las llaves, podría escapar. Bruno mordió la muñeca de Ricardo con fuerza, haciéndolo soltar el arma. El hombre huyó de dolor, revolcándose en el suelo. Isabela vio el arma caer a pocos metros de ella. Su mente entró en conflicto. Podría tomarla, podría terminar todo, podría asegurarse de que él nunca volviera a lastimarla. Pero sus manos temblaban demasiado. No podía hacerlo. En cambio, corrió hacia Bruno, lo agarró del collar y tiró de él con todas sus fuerzas. «Vámonos, Bruno». El perro soltó a Ricardo con un gruñido de advertencia y corrió tras. Su dueña, Ricardo, seguía en el suelo, sujetándose el brazo sangrante, pero su mirada estaba llena de odio. «No has terminado conmigo. Te voy a encontrar». Pero Isabela ya no lo escuchaba. Estaba corriendo por su vida, las calles oscuras y un camino desconocido. San Gabriel era un pueblo pequeño, pero en ese momento se sentía como un laberinto interminable. Isabela corría sin rumbo, con Bruno a su lado. Cada esquina, cada sombra, le parecía una trampa. El sudor le resbalaba por la frente, pero el miedo la mantenía en movimiento. «Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí», repetía. Como un mantra. Su primera opción era la terminal de autobuses. Si lograba tomar el primer camión que saliera del pueblo, Ricardo nunca la encontraría. Pero cuando llegó, la desesperación la golpeó como una bofetada. Estaba cerrada. Las rejas de la terminal estaban aseguradas con un candado grueso, y no había ningún camión a la vista. No puede ser. Miró a su alrededor. No podía quedarse allí. Si Ricardo la buscaba, ese sería el primer lugar donde la encontraría. Bruno gemía a su lado, agotado, pero sin dejar de vigilar el camino. Entonces lo vio a unas cuadras. Un pequeño puesto de tacos seguía abierto. Había luz, había gente. Si lograba pedir ayuda. Corrió hacia el puesto sin pensarlo dos veces. El encuentro con un desconocido, el aroma a carne asada y cebollas doradas flotaba en el aire. En cualquier otro momento, le habría recordado las noches felices de su juventud, cuando podía salir sin miedo. Pero ahora, solo era un recordatorio de que el mundo seguía girando, mientras ella intentaba salvar su vida. El taquero, un hombre robusto con bigote canoso, levantó la vista cuando la vio llegar. «Todo bien, mija. ¿Te ves?». Se interrumpió cuando vio el estado en el que estaba su ropa sucia, su cara marcada por el miedo. Isabela tragó saliva. «Por favor, necesito ayuda». El hombre la miró con preocupación. «¿Qué pasó? ¿Te persiguen?». Antes de que pudiera responder, un cliente sentado en una de las mesas de plástico se levantó. Era un alto, de tez morena y ojos oscuros, con la chaqueta de un taxi colectivo sobre los hombros. «¿Necesitas salir del pueblo?». Con voz calmada, Ana Isabela dudó por un segundo. No confiaba en nadie, pero no tenía otra opción. «So vamos, yo te le...». El taquero frunció el ceño. Compadre, ¿y si la están buscando? Esto podría ser peligroso». El hombre del taxi la miró con seriedad. «¿Te está buscando alguien?». Isabela sintió un nudo en la garganta. «Sean el taxista», asintió. «Entonces no tienes tiempo para dudar. Vámonos». Miró a Bruno. «En el perro también puede subir». Ese detalle lo decidió todo. Isabela subió al taxi sin mirar atrás. Bruno saltó al asiento trasero, pegando su cuerpo al de su dueña. El motor rugió,
y el taxi se alejó del pueblo. El taquero los vio irse con una expresión preocupada. Sabía que esa historia no iba a terminar ahí. La carretera y la libertad. El taxi se adentró en la carretera, alejándose del infierno que había sido su hogar. Isabela se permitió respirar por primera vez en mucho tiempo. Miró por la ventana. Las luces del pueblo desaparecieron en la distancia. ¿A dónde quieres ir?, preguntó el taxista. Isabela no tenía idea. Lo más lejos que puedas llevarme. El hombre asintió. Puedo dejarte en Guanajuato. Hay más oportunidades ahí, ¿te parece? Asintió sin pensarlo mucho. Bruno se acomodó en su regazo, y por primera vez en mucho tiempo, su respiración era tranquila. Aún no estaba a salvo, aún tenía miedo, pero por primera vez en años, tenía esperanza. La pesadilla había quedado atrás. Ahora comenzaba un nuevo camino. El taxi avanzaba por la carretera desierta, alejándose del pequeño pueblo que había sido su prisión durante tantos años. El silencio dentro del vehículo era denso, solo, interrumpido por el sonido del motor y el jadeo de Bruno, que seguía pegado a Isabela, como si temiera que algo los hiciera regresar. El conductor, que se había presentado como Esteban, mantenía los ojos fijos en el camino. No hacía preguntas innecesarias, pero de vez en cuando lanzaba miradas fugaces a Isabela, a través del retrovisor. Si necesitas parar en algún lado, dime. Su voz era calmada, pero firme. Isabela apenas podía pensar. Su mente seguía atrapada en la última hora en el disparo, el grito de Ricardo, la carrera desesperada por su vida. Aún sentía que en cualquier momento él aparecería en la carretera, como un demonio escapado del infierno. Bruno, acostado sobre su regazo, levantó la cabeza y olfateó el aire con inquietud. No quiero parar hasta estar bien lejos de San Gabriel. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Esteban asintió. Bien, pero necesito echar gasolina en un rato. Isabela asintió distraída, acariciando el pelaje de Bruno para calmarse. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. El amanecer llegaría pronto, pero la sensación de alivio duró poco. A los pocos kilómetros, Bruno se puso en alerta. Sus orejas se levantaron y soltó un gruñido bajo, como si sintiera algo antes que los humanos. ¿Qué pasa, Bruno?, susurró Isabela, sintiendo como su pecho se apretaba de nuevo, y entonces los vio faros de un auto, aproximándose a toda velocidad en el retrovisor. Esteban frunció el ceño. Nos están siguiendo. Isabela se giró en el asiento, reconoció la camioneta de inmediato. Ricardo en su corazón latió con fuerza. Había venido por ella. Es él, exclamó, la desesperación trepando por su garganta. Esteban apretó el volante con fuerza. Sujétate. Sin dar tiempo a más, pisó el acelerador. El motor del taxi rugió, y el paisaje comenzó a pasar como un borrón. La persecución había comenzado. El juego del gato y el ratón. El camino era una serpiente de asfalto que se retorcía entre colinas áridas y campos secos. Esteban maniobraba con destreza, pero la camioneta de Ricardo era más potente. No, podemos ganar en velocidad. Nos va a alcanzar, dijo Esteban, mirando a Isabela por el retrovisor. ¿Qué hacemos? Bruno gruñía, con los ojos fijos en la camioneta que se acercaba cada vez más. Si conoce este camino, tratará de adelantarnos en la curva antes del puente. Esteban calculaba las posibilidades en su mente. Si nos salimos de la carretera antes, podemos perderlo. Isabela miró por la ventana. La carretera era estrecha, pero había un sendero de tierra que se internaba en la maleza. ¡Ahí! ¡A la derecha! ¡Métete ahí! Esteban giró el volante bruscamente, y el taxi se desvió hacia el camino de tierra. La camioneta de Ricardo pasó de largo unos segundos, pero luego frenó de golpe. Nos vio, murmuró Isabela. El taxi avanzó por el camino accidentado, saltando sobre piedras y baches. Pero el ruido del motor de Ricardo rugió detrás de ellos. Él también había tomado el desvío. No nos vamos a librar de él. Isabela sintió un escalofrío en la espalda. No importa a cuánto corrieran, Ricardo no se detendría hasta tenerla en sus manos otra vez. Bruno se puso de pie sobre el asiento, ladrando con fiereza. No lo dejaré atraparnos. En ese momento, vieron una pequeña construcción abandonada más adelante. Ahí, podemos escondernos. Ahí. Esteban frenó bruscamente, y los tres salieron del taxi. El eco de la camioneta de Ricardo rugía a lo lejos. No les quedaba mucho tiempo. El último enfrentamiento. El lugar parecía ser una vieja estación de tren en ruinas. Los muros estaban cubiertos de grafitis, y las ventanas rotas dejaban entrar la luz de la madrugada. Isabela corrió dentro, con Bruno pegado a su lado. Escóndanse. Yo lo distraeré, ordenó Esteban, sacando una vieja navaja del bolsillo. No,
No puedes enfrentarlo solo, pero ya era tarde. El motor de la camioneta rugió en la entrada, y Ricardo bajó como una tormenta de furia, su brazo aún vendado, su rostro desfigurado por la rabia, y en la mano, un arma. «Sal de ahí. Sal antes de que te mate». El eco de su voz retumbó entre las paredes en ruina. Bruno gruñía como un demonio. El destino de todos estaba a punto de decidirse. Isabela sintió su respiración agitada. Era ahora o nunca. Se levantó de su escondite. «Aquí estoy, Ricardo». Su voz sonó firme, sin miedo. Él sonrió con burla. «Mira, ¿quién se volvió valiente?». Bruno se puso entre ellos, con los colmillos descubiertos. «Tienes dos opciones», continuó Isabela, «o nos dices ir, o terminamos esto aquí». Ricardo rió. «Tú no eres para darme órdenes». Levantó el arma, pero antes de que pudiera disparar, Bruno saltó. El disparo sonó como un trueno. El eco reverberó en el aire. Y luego, el silencio. Isabela sintió el corazón detenerse. Bruno estaba sobre Ricardo, su mandíbula apretada en su brazo, mientras el arma caía al suelo. Ricardo gritaba de dolor, pero Esteban no perdió tiempo. Le dio un golpe seco en la cabeza con una piedra, dejándolo inconsciente. Isabela corrió hacia Bruno y lo abrazó con fuerza. «Lo hiciste, Bruno». El pastor alemán movió la cola levemente. Estaban a salvo. Justicia y un nuevo camino. Horas después, la policía de Guanajuato había detenido a Ricardo. Los informes médicos confirmaron años de abuso, golpes y amenaza. Isabela no volvió a mirar atrás cuando los agentes lo arrastraron esposado. Ese capítulo de su vida había terminado. Bruno, su protector, su salvador, caminaba a su lado con la cabeza en alto. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Esteban. Isabela respiró hondo. Empezar de nuevo. Guanajuato la recibiría con nuevos caminos, con la libertad que siempre mereció, y con Bruno siempre a su lado. El cielo de Guanajuato se pintaba de tonos anaranjados cuando Isabela bajó del taxi, con Bruno a su lado. Esteban la había traído hasta el centro de la ciudad, un lugar vibrante, lleno de historia, y con calles empedradas que parecían susurrar secretos antiguos. Augi Ferenci, Augi San Gabriel. Aquí la gente se movía con prisa, absorta en su propio mundo. Nadie la conocía, nadie la perseguía. Respiró profundo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Por primera vez en años, no tenía miedo. «Termina mi camino, muchacha», dijo Esteban, apoyado en su taxi mientras sacaba un cigarro. «Pero el tuyo apenas empieza». Isabela le sonrió con gratitud. Si no hubiera sido por él, quién sabe qué habría pasado. «Gracias, de verdad. No sé cómo pagarte todo esto». Esteban negó con la cabeza y exhaló el humo con calma. «Solo prométeme que no volverá». Ella bajó la mirada y acarició la cabeza de Bruno, que observaba todo con atención. «A nunca más». El taxista asintió, satisfecho. «Ten cuidado, Isabela». Dicho eso, subió al auto y desapareció entre el tráfico, dejándola de pie en aquella nueva ciudad con solo una mochila en la espalda y Bruno a su lado. Isabela tragó saliva. ¿Y ahora qué? Las primeras noches de libertad. El primer reto fue encontrar dónde dormir. Con el poco dinero que tenía, alquiló un pequeño cuarto en una pensión barata, un lugar modesto, pero seguro. Bruno no dejó de vigilar la puerta ni un solo segundo. Él también sabía que estaban en un lugar desconocido. Las primeras noches fueron extrañas. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo miedo. Solo ella y Bruno, en silencio. A veces, en medio de la madrugada, despertaba con la sensación de que Ricardo estaba cerca, como si su sombra aún la persiguiera. Pero luego miraba a Bruno y se recordaba que todo había terminado. Era libre, construyendo un futuro. Con el dinero que le quedaba, Isabela sabía que debía encontrar trabajo rápido. Guanajuato era una ciudad turística. Había muchos restaurantes, hoteles, mercados, pero también mucha competencia. «No tengo experiencia. ¿Quién me va a contratar?», susurró mientras caminaba por las calles llenas de coloridos edificios coloniales. Cada puerta que tocaba, la respuesta era la misma. «Lo sentimos. Buscamos gente con experiencia». Después de horas de caminar, llegó a un restaurante pequeño, pero acogedor. En la entrada había un letrero. «Se busca ayudante de cocina. No se requiere experiencia». Un rayo de esperanza iluminó su corazón. Entró, con Bruno siguiéndola. Una mujer de unos 50 años la miró con curiosidad. «Buenas tardes. Vengo por el trabajo». La mujer cruzó los brazos y suspiró. «¿El perro es tuyo?». Isabela miró a Bruno. «Sí, pero él no causa problemas. Es muy tranquilo». La dueña se quedó en silencio un momento. Luego miró al pastor alemán,
con una sonrisa. Se parece a mi viejo perro, el capitán. Te daré una oportunidad. Empiezas mañana. Isabela sintió que el alma le volvía al cuerpo. Gracias, señora. No la decepcionaré. Más te vale. Aquí se trabaja duro. Había dado su primer paso hacia una nueva vida, enfrentando los fantasmas del pasado. A pesar de la emoción de empezar de nuevo, había algo que no la dejaba tranquila. Ricardo sabía que la policía lo había arrestado, pero los hombres como él no desaparecen tan fácilmente. Cada vez que alguien la miraba demasiado en la calle, sentía que podía ser un espía. Cuando un auto pasaba lento frente a ella, su corazón se aceleraba. Bruno también lo sentía. Algunas noches se ponía en alerta, como si presintiera algo. Lo que ocurrió una tarde, mientras salía del restaurante después de su turno, encontró una nota doblada en el suelo, justo en la puerta, con manos temblorosas. La recogió y la abrió. Creíste que te librarías de mí tan fácil. El miedo la golpeó como una corriente helada. Era la letra de Ricardo. Sintió que el aire se le escapaba. Bruno gruñó bajo, como si también pudiera leer la amenaza. En el papo. No, no puede ser. Se giró rápidamente, observando la calle con los ojos abiertos de par en par, pero no había nadie. Él estaba allí, en algún lugar, viéndola. El último paso hacia la libertad. Esa noche, Isabela supo que no podía vivir con miedo. Había huido una vez, no volvería a hacerlo. Fue a la policía con la nota en la mano y exigió saber el estado del caso de Ricardo. La respuesta le heló. La sangre salió bajo fianza hace 3 días. Su mente se quedó en blanco. Libran, tienen que hacer algo. ¡Me amenazó! El oficial suspiró. Señorita, entiendo su miedo, pero sin pruebas de que él la está acosando, no podemos hacer mucho. Otra vez, el sistema fallando a las mujeres. Pero Isabela no iba a ser su víctima nunca más. Está bien, si ustedes no hacen nada, yo me protegeré. Salió de la comisaría con la cabeza en alto. Esta vez, estaba lista para enfrentarlo. Bruno caminaba a su lado, alerta, con la lealtad intacta. Si él quiere jugar, vamos a jugar. Bruno, pero esta vez voy a ganar. El pastor alemán ladró en respuesta. La historia de terror aún no había terminado, pero esta vez Isabela estaba dispuesta a pelear. El miedo regresó a la vida de Isabela, con la brutalidad de un golpe seco. Ricardo estaba libre. Desde que recibió la nota, su cuerpo se mantuvo en alerta constante. No podía concentrarse en el trabajo, no podía dormir, no podía caminar por la calle sin sentir la mirada invisible de su peor pesadilla. Cada vez que pasaba cerca de una ventana, tenía la sensación de que alguien la estaba observando desde lejos. Era una paranoia, pero una justificada. Bruno también estaba inquieto. Pasaba las noches frente a la puerta del pequeño cuarto que Isabel alquilaba, gruñendo bajo ante cualquier sonido extraño. No nos va a encontrar, susurró, más para convencerse a sí misma que al perro. Pero en el fondo, sabía la verdad. Ricardo nunca se rendía, y esta vez no se detendría hasta terminar lo que había empezado, el primer ataque. El primer aviso llegó 3 días después. Isabel había salido temprano del restaurante, después de una jornada agotadora. El sol ya había caído, y las calles de Guanajuato estaban iluminadas por los faroles coloniales que daban a la ciudad un aire mágico. Tomó un atajo por un callejón que había recorrido decenas de veces, pero, esta vez, algo estaba mal. Bruno se detuvo en seco, sus orejas se alzaron, y su lomo se erizó. ¿Qué pasa, Bruno? El perro no hizo ruido, pero su cuerpo entero estaba tenso. Algo lo había puesto en alerta. Isabela sintió un escalofrío en la espalda. Había alguien más en ese callejón. Trató de apresurar el paso, pero entonces lo escuchó. ¿A dónde crees que vas? Pendeja, en el mundo se detuvo. Su corazón se encogió en su pecho en esa voz. Esa voz. Giró la cabeza lentamente, y ahí estaba él y Ricardo, apoyado contra la pared, con una sonrisa cruel en los labios. Su brazo aún tenía marcas de la mordida de Bruno, pero su mirada seguía siendo la misma de siempre, dominante, llena de rabia contenida. Bruno soltó un gruñido feroz y se puso en posición de ataque a mira nada más. Ricardo escupió al suelo. Pensaste que podías esconderte de mí. Pensaste que esto se había acabado. El terror invadió el cuerpo de Isabela, pero esta vez no iba a correr. Déjame en paz, Ricardo. Ya te lo dije. Esto terminó. Él rió. Un sonido bajo, burlón, enfermizo. No, mi amor. Dio un paso hacia ella. Esto termina cuando yo diga que termina. Bruno ladró con fiereza, sus colmillos brillando bajo la luz tenue de los faroles. Tienes 2 opciones. Isabela tragó saliva, manteniéndose firme. O te vas,
o te vas en una ambulancia. Ricardo arqueó una ceja. Los casos se apilaban en los escritorios de la policía sin que nadie moviera un dedo. Pero Isabela ya no era la misma. Y Ricardo no lo había entendido aún. Ella metió la mano en su bolso y sacó un objeto que le había costado todo su sueldo de la semana, gas pimienta. Sin dudarlo, apretó el gatillo. El líquido ardiente impactó de lleno en los ojos de Ricardo. ¡Zorra!, gritó, llevándose las manos a la cara. Isabela no esperó a ver qué pasaba. ¡Bruno! ¡Vámonos! El perro corrió a su lado mientras ella salía disparada del callejón. Ricardo gritaba entre gritos de dolor, cegado y furioso. Pero Isabela no se detuvo hasta llegar a casa. Cerró la puerta con llave y cayó al suelo, temblando. Bruno la lamió en la mejilla, como asegurándole que estaban a salvo. Pero los dos sabían la verdad. Esto no había terminado. El plan de Ricardo desde aquella noche. Algo cambió. Ricardo no volvió a aparecer de inmediato, pero eso lo hacía aún más peligroso. Isabela sabía que no era un hombre que se rindiera fácilmente. Él estaba planeando algo, y la respuesta llegó una semana después. Esa tarde, cuando llegó a su cuarto, encontró la puerta entreabierta. Su estómago se encogió. Sacó el gas pimienta del bolso y entró lentamente, con Bruno pegado a su lado. El cuarto estaba revuelto. Sus cosas habían sido lanzadas al suelo. Su ropa estaba desgarrada. Pero lo peor fue lo que encontró en la cama, en una foto de ella. Una foto que Ricardo había tomado en secreto, quizás hacía semanas, y al reverso, una sola frase escrita con tinta roja: voy por ti. El miedo volvió a apuñalarla. Él había entrado, él sabía dónde vivía. Ella no estaba a salvo. Isabela apretó los dientes y sintió su cuerpo temblar. No podía vivir así. No iba a volver a ser una víctima. Era hora de hacer algo definitivo. La trampa no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarlo. Esa misma noche, Isabela caminó por la misma ruta que había tomado cuando Ricardo la atacó en el callejón. Esta vez, iba preparada. Bruno caminaba junto a ella, con el instinto afilado, listo para actuar. Y, como lo esperaba, él apareció. Sabía que vendrías. La voz de Ricardo resonó en la oscuridad. Salió de entre las sombras, con una sonrisa sádica. ¿Lista para volver a casa? Isabela sostuvo el gas pimienta con una mano y, en la otra, una navaja. No había marcha atrás. No, Ricardo, tú eres el que no va a salir de aquí. Bruno gruñó, mostrando los colmillos. Y entonces, todo sucedió en un segundo. Ricardo sacó un cuchillo de su chaqueta y corrió hacia ella. Pero Bruno fue más rápido. El perro saltó sobre él, lanzándolo al suelo con la furia de un lobo. Ricardo gritó, tratando de apuñalar al animal, pero Isabela reaccionó. Pateó el cuchillo de su mano y le roció el gas pimienta en la cara, hasta que sus gritos se convirtieron en alaridos. Las sirenas de la policía sonaron en la distancia. Ellos lo habían estado esperando. Las luces rojas y azules iluminaron la escena cuando los agentes lo encontraron en el suelo, gimiendo de dolor. Esta vez, no habría fianza. Esta vez, Ricardo estaba acabado. La última noche, con miedo. Cuando todo terminó, Isabela se dejó caer de rodillas y abrazó a Bruno con fuerza. Lo hicimos. El perro la miró con sus ojos oscuros, llenos de lealtad y amor incondicional. Ella lloró por el miedo, por el dolor, pero también por la libertad, porque por primera vez en su vida ya no tenía miedo. La noche se había tragado la ciudad, pero para Isabela era como si hubiera vuelto a nacer. Cuando los policías arrastraron a Ricardo esposado hasta la patrulla, un peso inmenso se desvaneció de sus hombros. Había pasado años viviendo con miedo, pero por primera vez, el miedo era de él. Bruno, su fiel guardián, seguía a su lado. Aún estaba alerta, con el lomo erizado y la respiración acelerada. Pero al ver que Ricardo estaba siendo llevado lejos, se relajó y se acostó junto a ella. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó un oficial mientras terminaba de tomarle declaración. Isabela asintió, aunque su cuerpo aún temblaba. Sean, el policía cerró su libreta y suspiró. Esta vez no podrá salir bajo fianza. Con las pruebas que tenemos y el intento de agresión, estará encerrado por mucho tiempo. Isabela sintió un escalofrío recorrer la espalda. No importaba cuántas veces escuchara esas palabras. No podía evitar dudar. ¿Seguro? El policía la miró con seriedad. Lo prometo. Ella cerró los ojos y exhaló, permitiendo que esa verdad se hundiera en su mente. Ricardo se había ido para siempre. La mañana después de la tormenta. Esa noche, Isabela apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Ricardo en la oscuridad, sintiendo su amenaza aún clavada en su piel como un tatuaje maldito. Pero cuando despertó,
El sol brillaba en el cielo de Guanajuato. El aire ya no se sentía pesado. Por primera vez en años, el mundo parecía estar lleno de posibilidades. Bruno dormía a los pies de la cama, con el cuerpo relajado. El Tambi Owen sabía que estaban a salvo. Se levantó, se miró al espejo y vio algo que no había visto en mucho tiempo. Una mujer fuerte, una mujer libre. Es hora de empezar de nuevo, susurró. Un camino difícil, pero propio. El trabajo en el restaurante se volvió su refugio. La dueña, doña Matilde, había escuchado rumores de lo que le había pasado. Mija, cuando una mujer se defiende, siempre hay gente que la critica. Pero hiciste lo que tenías que hacer. Isabela sintió un nudo en la garganta. No quiero que me vean como una víctima. Doña Matilde le puso una mano en el hombro. No eres una víctima, Isabela. Eres una sobreviviente. Con esas palabras en el pecho, trabajó más duro. Kyunu aprendió a cocinar mejor, a manejar las cuentas, a tratar con clientes difíciles. Cada día que pasaba, su miedo disminuía. Cada noche, dormía un poco mejor. Bruno la esperaba afuera del restaurante, acostado pacientemente, como un guardián eterno. La vida empezaba a parecer normal, pero entonces llegó la oportunidad que cambiaría su destino. La propuesta inesperada. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, un cliente nuevo entró al restaurante. Era un hombre mayo ere, vestido con una camisa blanca impecable y un sombrero de ala ancha. Su presencia imponía respeto. Buenos tardes, dijo con una voz tranquila, pero firme. Bienvenido. ¿Qué desea comer? El hombre la miró fijamente por un momento. No vengo por comida, vengo por ti. El aire pareció detenerse. Por un instante, Isabela sintió un escalofrío. ¿Quién era ese hombre? Bruno, que estaba dormido afuera, se puso en alerta al escuchar el tono de voz desconocido. ¿Me conoce?, preguntó con cautela. El hombre sonrió. No, pero sé lo que hiciste. Sé que luchaste por tu vida y que venciste a un hombre que muchas otras mujeres no pudieron vencer. Isabela tragó saliva. No sé de qué está hablando. Claro que sabes. El hombre se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. Soy el dueño de una organización que ayuda a mujeres como tú. Mujeres que necesitan un lugar seguro. El corazón de Isabela latió con fuerza. ¿Una organización? Sí, no es oficial, no es legal, pero es real. Isabela sintió que le faltaba el aire. ¿Qué quiere de mí? El hombre sonrió. Quiero que ayudes a otras mujeres a hacer lo que tú hiciste. Quiero que ayudes a otras a sobrevivir. Una nueva misión. Esa noche, Isabela no podía dejar de pensar en la propuesta del extraño. ¿Realmente podría hacerlo? ¿Podría convertirse en alguien que ayudara a otras mujeres a escapar del infierno? Miró a Bruno, que la observaba con sus ojos oscuros y llenos de lealtad. ¿Qué dices? Bruno, ¿nos arriesgamos otra vez? El pastor alemán movió la cola lentamente, como si entendiera cada palabra. Y en ese momento, Isabela supo la respuesta. No había nacido para ser víctima, había nacido para pelear en el primer rescate. 2 semanas después, Isabela se encontraba en el estacionamiento de un supermercado, esperando con el corazón latiendo fuerte. Bruno estaba sentado a su lado, inmóvil, pero atento. El hombre del restaurante le había dado instrucciones claras a las 10 en punto. Una mujer saldrá de esa puerta. Se llama Mariana. Su esposo la golpeó esta mañana. Ella tiene miedo. Ayúdala. A las 10:01. La vio. Una mujer de unos 30 años salió del supermercado, con una bolsa en la mano y la mirada ansiosa. Cada 5 pasos, miraba sobre su hombro. Estaba huyendo. Isabela sintió una punzada en el pecho. Era ella. Años atrás ambamos. Bruno se acercó lentamente a Mariana. La mujer se sobresaltó y dio un paso atrás. ¿Quién eres? Soy alguien que quiere ayudarte. Mariana la miró con miedo, con desconfianza, pero luego vio a Bruno en el perro. Con su gran presencia y mirada noble, no transmitía amenaza, solo protección. Y entonces, Mariana asintió. Por favor, ayúdame. Isabela tomó su mano y la guió hasta el auto. Mientras arrancaba el motor, sintió una certeza dentro de sí. Este era su destino. Convertirse en la mano que salva a otras mujeres. Convertirse en la justicia que el sistema nunca les daría. Y con Bruno a su lado, nunca más volvería a estar sola. La noche era fría en Guanajuato cuando Isabela apagó el motor del auto y miró a Mariana en el asiento del copiloto. La mujer seguía temblando, con la mirada baja y las manos apretadas contra su regazo. Estaba rota, igual que Isabela lo había estado. Bruno, en el asiento trasero, mantenía la cabeza en alto, atento a cada movimiento a su alrededor. Vamos, Mariana,
Ya estás a salvo. La mujer levantó la vista y la miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad? ¿De verdad crees que esto ha terminado? Isabela sintió un nudo en el estómago. Sabía perfectamente que no era tan fácil. Los hombres como Ricardo y como el esposo de Mariana no soltaban a sus víctimas fácilmente. No, Mariana, esto no ha terminado. Pero no tienes que pelear sola. La mujer tragó saliva y asintió con la cabeza. Vamos. Salieron del auto y caminaron hasta la puerta de una casa discreta, con paredes altas y una pequeña luz en la entrada. Isabela golpeó 3 veces. El sonido de varios seguros siendo destrabados resonó antes de que la puerta se abriera lentamente. Una mujer de unos 50 años, de rostro serio y ojos afilados, apareció en el umbral. Era la líder del refugio secreto. Así que esta es... Mariana. Isabela asintió. Ella necesita ayuda. La mujer miró a Mariana de arriba a abajo, evaluándola con una mezcla de dureza y compasión. Pasa, hija. Aquí nadie va a hacerte daño. Mariana titubeó unos segundos antes de cruzar la puerta. Justo antes de entrar, se giró y miró a Isabela. Gracias. La voz le tembló, pero sus ojos brillaban con algo que no había estado ahí antes en esperanza. Isabela asintió con una pequeña sonrisa. Nos vemos pronto. La puerta se cerró con un sonido seco, y el alma de Isabela sintió un alivio inmenso. Otra mujer a salvo, pero su trabajo apenas comenzaba. Las sombras del pasado nunca desaparecen. Los días siguientes fueron un torbellino. Isabela comenzó a trabajar oficialmente con la organización secreta. Ellos no eran policías, no eran jueces, pero hacían lo que el sistema no quería hacer, en proteger a las mujeres. Cada caso era un recordatorio de su propia historia. Mujeres marcadas por golpes, con miedo en los ojos, con niños aferrados a sus faldas, con cicatrices invisibles que el mundo ignoraba, pero también mujeres que, como ella, habían decidido pelear. Sin embargo, Isabela sabía que había algo pendiente. No podía seguir adelante completamente hasta asegurarse de que Ricardo nunca regresaría, porque si algo había aprendido en esta vida era que los monstruos nunca desaparecían del todo. Esa noche, después de dejar a Mariana, se dirigió a su cuarto alquilado, con Bruno pegado a su lado. Cuando llegó, vio que la ventana estaba entreabierta. Su estómago se encogió. Ella nunca la dejaba abierta. Bruno comenzó a gruñir. Sacó el gas pimienta del bolso y, con la otra mano, deslizó su navaja del bolsillo. Algo no estaba bien. Entró con cautela. El aire dentro del cuarto estaba cargado, como si alguien hubiera estado ahí hacía poco. Y entonces lo vio en una foto. En la cama era una imagen de ella, tomada desde lejos, en un ángulo donde se veía salir del restaurante, y al reverso, una frase escrita con tinta negra: pensaste que esto había terminado, pero todavía tenemos cuentas pendientes. El papel se resbaló de sus manos. Su pecho se encogió. Bruno ladró con fuerza, como si sintiera la rabia creciendo. Dentro de su dueña, Ricardo Nel estaba libre. Él la estaba observando. Paró esta vez. Esta vez él no tendría la ventaja, preparándose para la guerra. A la mañana siguiente, Isabela se dirigió al refugio. No se molestó en dar explicaciones. Solo entró con la foto en la mano y la colocó sobre la mesa. Necesito saber dónde está Ricardo. La líder de la organización la miró con seriedad. Sabíamos que tarde o temprano esto pasaría. Quiero encontrarlo antes de que él me encuentre a mí. ¿Quieres justicia o venganza? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Cuál era la diferencia? Respiró profundo. Solo quiero que no vuelva a lastimar a nadie más. La mujer asintió lentamente. Déjame hacer unas llamadas. Se giró hacia un hombre que estaba en la esquina de la habitación. Sigue a su gente. Averigua dónde se está escondiendo. El hombre se levantó sin decir palabra y salió de la casa. La líder volvió su mirada a Isabela. Nos preparamos para esto todos los días, pero hay algo que quiero que entiendas. Cuando hagas esto, ya no hay vuelta atrás. Isabela se quedó en silencio. Bruno, a su lado, la miró con lealtad absoluta. No había vuelta atrás, y ella estaba lista. El último enfrentamiento. El aviso llegó al día siguiente. Ricardo estaba escondido en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Estaba reuniendo dinero y contactos para desaparecer. No tenía idea de que Isabela ya lo había encontrado. Cuando llegó la noche, un grupo de la organización la acompañó hasta el lugar. El plan era simple: entrar, atraparlo y asegurarse de que nunca pudiera amenazar a nadie. Isabela respiró hondo antes de entrar. Bruno estaba listo. Lo había estado desde el primer día. En la puerta de la bodega se abrió con un crujido. Dentro, Ricardo estaba de espaldas, revisando papeles sobre una mesa. Tienes 2 opciones. Isabela habló con voz firme.
O sales caminando, o sales en una ambulancia. Ricardo se congeló, se giró lentamente, y cuando la vio, rió. ¿De verdad crees que puedes hacerme algo? Bruno gruñó. Isabela sonrió. No lo creo. Lo sé. Y entonces, todo se desató en el final de Ricardo. Ricardo intentó correr, pero Bruno fue más rápido. El pastor alemán se lanzó sobre él, derribándolo al suelo antes de que pudiera llegar a la salida. Ricardo gritó cuando Bruno mordió su brazo con una fuerza brutal. Isabela se acercó lentamente. Se acabó. Ann sacó su teléfono y marcó un número. Policía, tengo al hombre que buscan. Esta vez, Ricardo no tendría escapatoria. Cuando las sirenas iluminaron la bodega, Isabela sintió algo dentro de ella romperse, pero no era miedo. Era el peso de una historia que finalmente había terminado. Y cuando Ricardo fue arrastrado por los oficiales, llorando y maldiciendo, Isabela solo sintió una cosa en paz, un nuevo futuro. Días después, Isabela volvió al refugio. La líder la miró con una sonrisa de aprobación. ¿Y ahora qué harás? Isabela sonrió y miró a Bruno. Seguir ayudando a quienes aún no pueden pelear, porque ahora sabía cuál era su misión: ser la mano que salva, ser la justicia que el sistema negaba, y nunca más ser una víctima. El amanecer en Guanajuato era un espectáculo de luces doradas reflejadas en las fachadas de las casas coloniales. La ciudad despertaba con el sonido de los comerciantes abriendo sus puestos y los estudiantes corriendo para no llegar tarde. Para Isabela, ese amanecer tenía un significado especial. Ann, por primera vez en su vida, no estaba huyendo. Ya no había más sombras acechándola. Bruno estaba a su lado. Su lomo ya no estaba tenso. Su mirada ya no buscaba amenazas en cada rincón. Él también sabía que todo había terminado. Isabela se agachó y le rascó detrás de las orejas. Lo logramos, Bruno. El perro la miró con la misma lealtad de siempre y movió la cola. Sí, lo habían logrado. Pero esto no era el final. Era un nuevo comienzo, un último adiós al pasado. Aquel día, decidió cerrar la última puerta que aún la conectaba con su antiguo infierno. Tomó un autobús de regreso a San Gabriel, el pueblo donde había sufrido tanto. Cuando bajó, sintió una mezcla de emociones. Aquí había llorado, había sido golpeada, había temido por su vida, pero también aquí había encontrado el coraje para escapar. Caminó por las calles polvorientas, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos. Muchos habían sabido de su historia, pero ninguno había hecho nada por ayudarla. Ya no les guardaba rencor, porque ya no les debía nada. Llegó hasta la casa, donde había vivido con Ricardo, la casa donde había sufrido tanto, la casa donde había aprendido a sobrevivir. Se quedó de pie frente a la puerta. La madera aún tenía las marcas de las veces que Ricardo la había golpeado con furia. Bruno gruñó bajo, como si recordara también los días en los que había tratado de protegerla, sin poder hacer más. Isabela respiró hondo. No más. Sacó una llave del bolsillo y la lanzó en el suelo. Se giró sin mirar atrás. Nunca volvería a entrar a esa casa. Nunca volvería a ser la mujer que una vez fue. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Era libre a un futuro de esperanza. De regreso en Guanajuato, Isabela supo exactamente qué haría con su nueva vida. Había pasado por el infierno y había salido más fuerte. Ahora era su turno de ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Con el apoyo de la organización secreta, comenzó a trabajar oficialmente en el refugio para mujeres maltratadas. Su historia se convirtió en inspiración. Las mujeres que llegaban, rotas y asustadas, la miraban con admiración cuando contaba su historia. Yo también pensé que nunca me libraría de él. Yo también pensé que nadie me ayudaría. Pero aquí estoy. Y tú también vas a salir adelante. Sus palabras eran un rayo de esperanza para aquellas que aún vivían con miedo. Las noches que antes pasaba llorando, ahora las usaba para planear rescates, ayudar a otras a encontrar trabajo, enseñarles cómo defenderse. Ya no era una víctima, era una guerrera. Bruno siempre la acompañaba, moviendo la cola y vigilando las entradas, como si supiera que su misión aún no había terminado. La última batalla. Un mes después de su victoria sobre Ricardo, la organización recibió información de un caso urgente. Tenemos a una joven que necesita salir de su casa hoy mismo. Su esposo es un policía corrupto y nadie se atreve a ayudarla. Isabela sintió un escalofrío. Sabía perfectamente cómo terminaban esas historias si no se actuaba a tiempo. Yo me encargo. Tomó las llaves de su auto y miró a Bruno. ¿Listo para una última misión, amigo? El perro ladró con emoción y saltó al asiento del copiloto. El motor rugió
y el auto se perdió en la noche, porque mientras existieran mujeres con miedo, Isabela nunca dejaría de luchar. Epílogo A, el símbolo de una nueva vida. Años después, la historia de Isabela se convirtió en leyenda. Muchas mujeres encontraron refugio gracias a ella. Muchas familias comenzaron de nuevo sin miedo. En Guanajuato, había un pequeño mural en honor a una mujer que había salvado a muchas otras. Y a su lado, pintado con detalle, estaba un gran pastor alemán de mirada noble. La gente lo llamaba el guardián de las mujeres. Y aunque muchos nunca conocieron su historia completa, sabían una cosa con certeza gracias a él y a la mujer que lo acompañaba. Muchas vidas fueron salvadas. Bruno vivió el resto de sus días a su lado, fiel hasta el final. Y cuando él partió, Isabela supo que su misión no había terminado, porque mientras existieran mujeres en peligro, ella seguiría siendo su protectora. Ella seguiría haciendo la justicia que el sistema negó, porque jamás volvería a ser una víctima. Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, y si llegaste hasta aquí, comenta. Yo vi hasta aquí, y dinos tu opinión sobre esta historia. Y no te olvides de ver el próximo video que aparece en la pantalla final, porque está muy emocionante.